Bien, gracias Ale. Con las condiciones del tiempo, estamos ya aquí con nuestro invitado hoy desde el sector norte del país. Hablamos del presidente de la Asociación de Cardiólogos, el doctor Francisco Somoza. Doctor, ha asegurado que el COVID-19 es un padecimiento de alto riesgo para jóvenes, para todo el mundo, pero jóvenes que generalmente son los que tienen malos hábitos alimenticios, que les desarrolla también otro tipo de enfermedades. Un 80% de las personas afectadas por el padecimiento del COVID con síntomas leves, moderados, pero un 20% restante avanza a una patología severa. De ellos, al menos un 5% requiere de una ventilación mecánica y de esos un 50% muere. Por ello estamos hablando ya en cifras oficiales de 22 personas muertas y 3.200 casos de COVID en el país. El doctor Somoza, desde San Pedro Sula, nos acompaña en este momento, aprovechamos a todos nuestros colegas, encabezados por el licenciado Oscar Jananía y todo el equipo, que son siempre, insisto, tan amables en facilitarnos estas comunicaciones con nuestros invitados desde el norte del país. Doctor Somoza, muy buenos días y es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a usted, don Jorge Zelaya, y todo su equipo aquí en la Costa Norte, por permitirnos llevar mensajes de ciencia y educación a todo el pueblo hondureño. Sobre todo estamos en esta época recibiendo el embate de una tragedia que le ha pasado a todo el mundo y nosotros no somos un caso de excepción, al contrario, somos frágiles por las características de nuestra estructura médica y económica. Sí, bueno, mire, me llama poderosamente la atención tan bello que se ve este lugar. ¿Dónde es ahí, doctor? Perdónenla. Este es un lobby del Hospital Semesa de San Pedro Sula. Ah, ya, el Hospital Semesa de San Pedro Sula. Perfecto. Doctor, vamos a entrar en materia. Lo hemos escuchado a usted, hemos escuchado siempre al doctor Umaña, nos anima y nos agrada esas posiciones firmes, primero, que tienen, intentando, porque siempre decir la verdad en relación a esto que está ocurriendo, con esos mensajes a veces pareciera bastante fuertes en el sentido, por favor, quédense en casa, pero quédense en casa, no se arriesguen, y los vemos así, y técnicamente enviándonos un mensaje fluido y bastante entendible. ¿Qué esperar a partir de esta fecha, de este momento, con 312 casos, 22 personas muertas, y cuando mucha gente dice estamos en el pico, en el momento más difícil, pero ustedes que son profesionales en la materia, ¿qué hacer? Y el mensaje a la ciudadanía en términos generales en este momento para todo nuestro país. Primero, que la gente entienda los conceptos. No es de alarmar a nadie. No se trata de que la gente se alarme desmedidamente y que la gente deje de razonar porque se alarma. Pero la gente debe saber que este es un virus extremadamente maligno. Entre más estudiamos y más leemos sobre este virus, nos damos cuenta que es hipermaligno. Y hay un montón de teorías de conspiración, pero desafortunadamente le puedo decir a la gente que yo pienso que ese es un virus, es un betacoronavirus que ha mutado tan vertiginosamente, que obviamente que ha hecho que ese virus tenga unas características específicas de su comportamiento tan malo, tan perverso, para que la gente entienda que ese virus genera un daño enorme en el organismo cuando las personas no estamos haciendo lo correcto. Ese virus tiene una afinidad por unos receptores que están en la vía respiratoria, en el pulmón, en el corazón, en el intestino, en el riñón, y causa tanta afinidad por el organismo que hace que ese virus se replique de una manera geométrica, de una manera increíblemente poderosa, y obviamente choca con el sistema inmunológico, sus soldados, para que la gente entienda, y genera reacciones tan violentas para que nos entiendan que cada persona se vuelve un tsunami, un terremoto, y por eso hay gente que se complica. Entonces, lo que nosotros hemos querido explicar a la población, que teniendo el concepto médico, nosotros los profesionales de la salud, los que estudiamos y nos dedicamos a esto y vemos los enfermos, la gente debe ser prudente y debe ser educada, porque si no entendemos que los grupos vulnerables, ya lo hemos dicho a la saciedad, primer grupo, hipertensión arterial,
diabéticos, personas con arteriosclerosis, personas con enfermedades pulmonares, personas con daño renal, personas en diálisis, personas con enfermedades inmunológicas como artritis de la colágena, como artritis reumatoidea, lupus, enfermedades mixtas, vasculitis, etcétera, trasplantados con antecedentes cardiovasculares son grupos frágiles. Pero el problema es que en Honduras tenemos una mezcla de población tan grande, hay mucha población joven, que como hoy hay reportes, de pronto los primeros reportes de China mostraban que los grupos mayores, el promedio de edad en China, el primer paper de China fue de 48 años, el promedio de edad. Hemos visto gente joven que se ha contaminado en los países donde no se ha guardado la compostura y la distancia. Mire usted la tragedia de Italia, Francia, hicieron reuniones, hicieron manifestaciones en Italia, en Francia, en España, partidos de fútbol donde se aglomeran 45.000, 60.000 personas. Y se imagina usted que sabiendo la gente que le estamos explicando claramente el comportamiento de este virus, cuando usted estornuda o cuando usted tose y cuando estornuda usted mantiene esas partículas en el aire, los puede mantener por cierto tiempo, 8 a 12 minutos, a 2 metros de distancia, después van cayendo, caen, porque es un virus bien pesado, pero se deposita en el piso, por ejemplo, se puede depositar en elementos plásticos, en los supermercados, en barandas metálicas, y puede estar hasta 3 días vivos. Y se imagina la gente que al principio, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, que no recomendó el uso de máscaras, ahora se han dado cuenta que es un error, y ayer ya hizo la primera enmienda la Organización Mundial de la Salud, sí, hay que usar mascarillas, las convencionales, nosotros usamos mascarillas sofisticadas como estas, porque nos exponemos a los pacientes. Pero entonces, ¿qué significó eso? Que las personas probablemente jóvenes que son capaces de contraer el virus, no desarrollar enfermedad o tener síntomas leves, pero sí lo pueden contagiar a sus familias, a sus padres enfermos, a toda la comunidad. Y mira el fenómeno de Villanueva. Ayer mismo el alcalde de Villanueva, el doctor que es médico, Walter Perdomo, nos contaba la tragedia que sucedió, cómo se diseminó el virus, porque la gente no guardó la compostura. Entonces nosotros le hacemos un llamado a las personas. Cuando se le dice que guarde la distancia, que sepa utilizar el gel, que sepa utilizar el jabón, que sepa utilizar el agua, que no se esté tocando la máscara y contaminándose, porque si usted está tocando la máscara y usted ha tocado utensilios contaminados, probablemente usted lo está llevando más cerca de su cuerpo. Entonces, un montón de hábitos que los hondureños no hemos cuidado de antaño, nos están pasando la factura. Y en los países donde el distanciamiento social y la forma de tratarse es diferente a la occidental, mire ustedes en Corea cómo se ha controlado la pandemia muy bien, en Japón también, en Rusia también, y se ha controlado en los países escandinavos donde la gente guarda la distancia, donde la gente tiene buenas costumbres, donde la gente mantiene una higiene bien sólida. Entonces, la excusa siempre los hondureños tenemos la excusa es que somos pobres, que somos maleducados, pero no es cierto. Tenemos que aprender a retomar los buenos hábitos, las buenas costumbres, y obviamente ahí es donde viene la otra parte que me dice que es la parte social. ¿A quiénes se le debe ayudar más? El compromiso del Estado, el compromiso de la empresa privada, y los que tenemos más, es a los más vulnerables. ¿Quiénes son la población más vulnerable? La gente que no tiene trabajo fijo, por ejemplo, la gente que no tiene estabilidad laboral, la gente que tiene sus empleos. Le pongo un ejemplo, la gente que vende en una esquina aguacates. Esa señora vive de eso. A esa señora hay que ayudarle porque no está vendiendo ahora. Esa gente hay que buscar cómo llegar a ella y cómo donarle alimentos, cómo donarle utensilios, cómo donarle medios de protección, jabones, gel, máscaras, etc. Entonces, imagina, estamos en una situación tan terrible que tenemos que volvernos y ser muy ocurrentes, tanto la empresa privada, el gobierno, los médicos, los profesionales de la salud, para poderle colaborar a todo el mundo y que el país no caiga en un debacle terrible que podría ser paralización total de la economía. Porque realmente no somos un país que no tenemos un Producto Interno Bruto tan alto como otros países. Nosotros somos un país endeble económicamente, crónicamente. Y las otras cosas que de esta epidemia que está dando grandes enseñanzas para todos, no nos pongamos a estar buscando culpables, estar señalando solo errores o extravíos, sino que esta es una forma de que cuando pase todo esto tenemos que hacer enmiendas
Tenemos que hacer una reingeniería. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta, le voy a poner un ejemplo, que no tener tomógrafos en todos los hospitales del país o en una buena parte de los hospitales públicos es una debilidad, porque si usted compara la forma de hacer los diagnósticos fidedignos entre una radiografía de tórax, un equipo de radiología normal y un tomógrafo, el tomógrafo es muy superior. Le hace diagnósticos precoces, le hace diagnósticos más fidedignos y le puede ir mostrando la evolución, cómo va un paciente. Pero no tenemos tomógrafos en todos los hospitales públicos, en todos los hospitales de la seguridad social en el país, en todos los entes gubernamentales, no los tenemos. Entonces, un ejemplo, vamos a aprender, a raíz de esto, vamos a tratar de planificar mejor qué significa la salud para que de esa manera todos converjamos y nos unamos con un fin común, que es la sociedad, el individuo, todos, sin excepción. Doctor, hoy circulan las terminaciones en identidades 4, 5 y 6 en todo el país, a excepción obviamente de San Pedro Sula, El Progreso, toda la zona del Valle de Sula. Hay gente que cree que el domingo en cadena el presidente diría, bueno, se suspenden las restricciones. Yo particularmente, lo digo sin tener conocimientos científicos, sería un gravísimo error y estoy casi seguro que no va a ocurrir. Pero usted, que es técnico en esto, ¿qué debe de hacer en el próximo domingo en el anuncio el presidente de la República en relación a esto que estamos viviendo del COVID-19? En primer lugar, para todo el país, usemos la lógica, usemos la ciencia, lo que se ha demostrado. Miren lo que sucedió en China. Hasta esta semana, después de diciembre, hasta acá, imagínense, a la gente se le permitió ya empezar a salir con todas las medidas de bioseguridad. Educaron a la gente que tiene que andar mascarillas, que tiene que andar gel, que tiene que andar guantes, los médicos, la gente que se expone. Y mire usted, si en el sitio, en Wuhan, donde comenzó toda esta pandemia, hasta este mes, o sea, 3 meses, más de 3 meses después, se comenzó a liberar la gente y comenzó a activar el comercio. ¿Se imagina nosotros que apenas estamos en la cuarta etapa? El 11 de marzo se describió el primer caso y usted sabe que según las perspectivas de los epidemiólogos, ellos creen que después de la 4ª semana probablemente va a haber un pico alto y va a llegar a 1.300 y pico. Es el modelo del doctor Ramón Jeremías Soto, un epidemiólogo hondureño famoso, el grupo de la seguridad social, el grupo de ingeniería gerencial con un grupo de médicos hondureños científicos. Ellos creen que va a haber un pico fuerte, un repunte por los contagios. Venga, le explico. Nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir del corazón en un infarto al primer paciente que se murió en Honduras de coronavirus, confirmado. Nosotros lo esperamos con todas las medidas de bioseguridad, con todos los estándares que se solicita a los médicos, al personal de salud que interviene en este tipo de pacientes, que es bien riguroso. Nosotros, afortunadamente, ninguno se enfermó, pero esa persona sí contaminó a otras personas. Sí, probablemente contaminó a otras personas porque él no aceptaba que tenía la enfermedad. Cuando yo le hice el interrogatorio y yo le hablé estricto, yo le pedí a su familia que se pusieran guantes, que se pusieran gel, que se pusieran máscaras inmediatamente. A él mismo también, cuando me tocó hacer la evaluación inicial, yo sí sospeché que tenía la enfermedad. Y a otra colega en otra clínica ya lo había sospechado, pero él venía de un sector donde hay muchos casos, Villanueva, y él se puso unas personas que probablemente vinieron fuera del país. Pero ya no estamos solamente nosotros los hondureños pensando que nos estamos poniendo a la gente que viene de fuera del país. No, estamos ya poniéndonos a los que fueron contagiados. Y eso es geométrico. Uno contamina a 3 contaminan multiplíquelo. Busque la raíz cuadrada y se va a dar cuenta que es geométrico el incremento de las personas contagiadas. Nosotros creemos que cuando precozmente se le dijo a la gente en el Valle de Sula que podía ir al supermercado, que podía ir a todos lados, y 3 números de cédula, 166,000 personas salieron, y de esas 166,000 personas, póngale que la mitad salió, multiplique 8 por 3, ¿cuántas personas pudo haber contaminado? Y lo que usted me decía inicialmente, ¿qué pasa con la gente joven? Es que estamos en un país complicado, porque le voy a contar qué pasa en Honduras. Nosotros los que nos dedicamos a este ramo, medicina interna, cardiología, enfermedades cardiovasculares,
Nos damos cuenta que en Honduras hay mucha gente joven diabética, mucha gente joven hipertensa, mucha gente joven con síndrome metabólico, que tienen obesidad central, tienen dislipidemia, tienen diabetes, tienen hipertensión. Y puede ser que usted tenga, un ejemplo, 55 años, pero usted esté bien cuidado. Usted es un hombre que ha ido al gimnasio, que se ha cuidado con su dieta, no es obeso, no tiene hipertensión, no tiene diabetes. Pero tiene un muchacho de 40 años que es obeso, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene dislipidemia, tiene arteriosclerosis y de carambola le ha gustado fumar en exceso, beber en exceso. ¿Quién es más frágil? El que tiene 55 años, el que tiene 40 con ese montón de comorbilidades. Entonces, ese es el fenómeno que la gente debe de comprender, que es cierto. Y otra gente me dice, doctor, yo tengo 35 años y soy sano. Sí, usted probablemente puede contaminarse, puede contagiarse de ese virus tan agresivo que es muy contagioso. Del nivel de contagio, el virus es 3 de 3, o sea, es súper contagioso. Probablemente el virus más contagioso que se ha conocido y por eso ha hecho este estrago mundial. Entonces, esa persona joven que cree que no puede enfermarse, sí, puede ser que no se enferme porque es un muchacho joven, es un atleta. Mire, el jugador de la Juventus de Italia, Paulo Dybala, él contrajo el virus, desarrolló pocos síntomas, supuestamente se curó, pero después volvió a hacer una prueba y salió positivo. Significa que ese paciente, ese señor, todavía puede contaminar más personas. Así es. Entonces, lo que la gente no logra entender es que el contagio se puede dar incluso de personas que no tienen síntomas, pero tiene el virus, lo tiene en su cuerpo y no han pasado 14 días para que se diga que su sistema inmune se impuso y que le ganó la batalla al virus. Entonces, hoy leí un reporte de Hungría en el cual 10 niños salieron contaminados, pero no de las mamás a ellos, sino que del personal de salud del hospital los contaminó. Los niños no tienen tantas manifestaciones clínicas ni desarrollan tanta la enfermedad porque se sabe que el virus no tiene tanta afinidad por la gente que tiene pocos receptores AC2. Esa es pura ciencia. Que la gente me pregunta a veces, doctor, explíquenos científicamente qué es eso. Son receptores que desgraciadamente este virus tiene una afinidad para meterse en ese receptor y producir los americanos le dicen down regulation, una mala regulación, una baja regulación de lo que es el sistema para controlar los receptores AT1 y AT2, que son los que dan un contrabalance en lo que es hipertensión y sanidad. Y entonces ese equilibrio se disrumpe, se lesiona. Y entonces la gente que tiene más enfermedades, más susceptibilidad a tener esos receptores activos, se enferma más. Otra cosa que le decimos a la población, no se automedique, grave error. Y los médicos, los que nos dedicamos a tratar a estos pacientes, tampoco seamos tan lentos en iniciar tratamientos. Siempre tengamos los criterios, tenemos que iniciarlos. Por ejemplo, leía un paper francés, tomando en cuenta la experiencia china, la experiencia italiana, española, los antivirales. Cuando un médico toma la decisión de usarlos, debe de usarlos temprano, cuando la viremia es alta, cuando la carga viral es alta, porque a veces se usan tardíamente los medicamentos, y tardíamente es paciente que llegó al estadio 3, el estadio severo de la enfermedad, que tiene complicaciones respiratorias ya, y que ese paciente probablemente del 14% que tiene complicaciones respiratorias, o sea, severidad, un buen porcentaje de ellos, 5%, van a ventilación mecánica, y de ese 5% la mitad se mueren, llegando a una mortalidad tan alta de 50%. Entonces, evitemos eso. Entonces, hay muchas cosas, mire, intrínsecas, bien delicadas para los médicos, que obviamente los médicos que nos estamos dedicando a eso debemos de saber que tenemos que saber cómo tratar a las personas, pero las personas no se pueden automedicar. Eso de andar comprando productos sin prescripción médica es grave, sin criterio médico, porque tampoco puede ser que una persona no tenga el coronavirus y sea otra cosa, una alergia, una rinitis alérgica severa, una crisis asmática, y lo confunda. Entonces tiene que buscar un médico que le ayude a discernir en el diagnóstico. Sí. Doctor, ¿cuál es la diferencia de esta pandemia, de este COVID-19 en relación a otras que han ocurrido en años anteriores y que esta nos mantiene al mundo paralizado prácticamente? Porque yo creo que, sin ser exagerados, ni un 10% de la actividad comercial, de la actividad de trabajo, de la actividad, la está desarrollando el mundo en términos generales. ¿Cuál es entonces esa diferencia? Si hemos tenido pandemias en años anteriores muy similares, supuestamente, pero también por favor que nos explique, ahora con esto del COVID-19. Le explico. Aquí en esta gráfica, si me está viendo,
aquí en esta gráfica que usted me está viendo, ese virus, mire usted cómo mutó en estos animales. Esta es una zoonosis. Zoonosis es una enfermedad que se transmite de un animal al hombre. Pero este virus tuvo una desafortunada comportamiento clínico, y es que el virus yo creo que el doctor quiere mutó. una toma exacto, una toma, por favor, ahí, correcto, compañeros, muchas gracias. Ajá, ahí está, coronavirus, es imagen. Ok, miren ustedes, correcto. Este virus mutó tanto, cambió su estructura proteica y se volvió más virulento que el virus SARS que apareció en China también, y después el MERS en Arabia Saudita, en Medio Oriente. Y se cree que este virus ahora, a través de los murciélagos y el pangolín, que parece que se alimenta de los murciélagos, mutó tanto que lo hizo tan maligno que le dio estas glicoproteínas, que son espículas, que se llaman espículas, y que tienen dos componentes, el S1 y S2, con una característica que lo hace tan afín al ser a los receptores AC2, esto que le escribo acá, que no lo tenían los otros virus como lo tiene este. Entonces este virus es tan afín a esos receptores AC2 por esas mutaciones, y hay dos genes específicos en ese virus. Mire que el genoma del virus ya se describió, mire cómo en la ciencia tiene 32.000 pares el genoma del virus, y le cuento que solo dos genes de este virus se dedican a producir estas espículas, fracciones S1 y S2, que le dan afinidad por receptor y después le dan lo que se llama tropismo, o sea, una increíble adhesión al receptor, y el cual produce los estragos en el pulmón. Entonces, esa afinidad enorme, ¿no?, que no la tenían tanto los otros virus como por esas características bioquímicas que le acabo de mencionar. Usted sabe que este es un RNA virus, es una partícula, es un RNA virus, no es un germen, obviamente, no es una bacteria, por lo cual no se puede matar, sino que hay que combatirla con las armas que se tienen. Entonces, la capacidad que estas proteínas, los RNA virus, tienen la capacidad de replicarse, y tiene una réplica a través de esos receptores pero tan exquisita en el organismo, para que la gente nos entienda. Es una perversión tan grande que tiene este virus, y una afinidad que hace que este virus sea tan maligno y ha causado esta pandemia y estragos y tanta muerte. Esa es la razón científica. Sí. Bueno, estamos conversando con el doctor presidente de la Asociación de Cardiólogos, Francisco Somoza, haciéndonos unas explicaciones que estoy seguro la gente le está prestando muchísima atención, igual o más que nosotros, porque como aparece, hablaba de lo del SARS, del MERS, yo incluyo el chikungunya, el SIDA, por ejemplo, pero ninguno de estos males nos ha golpeado tanto y mantiene la economía paralizada a nivel mundial como está ocurriendo con lo del COVID-19. Nos pregunta, bueno, felicitaciones para el centro en Choluteca, dice Sofía Mejía, pero Edra Sánchez del Pedregal dice que tiene 32 años. En cuanto a alimentación, ¿qué es lo aconsejable? 32 años, juega fútbol, pero ¿qué es aconsejable? Y nos vamos a salir del tema, pero también, y obviamente es oportuno por su especialidad, por su capacidad, y que siempre nos ha dado orientaciones o ha dado orientaciones a la gente sobre esto. Lo que pregunta Edra Sánchez, doctor, en el sentido de qué es lo aconsejable y lo recomendable en cuanto a alimentación, porque hay gente que cree que comer bien es esas fritangas que nos hacemos algunos, tajadas, carne asada, y es, bueno, siento, usted es pero que es todo lo contrario, es comer frutas, comer verduras, eso es más bien, comer bien es muchísimo más barato y no suele utilizarlo la gente generalmente. Le contesto, en este momento todo el mundo se pone, mire, fíjese que no hay modelos así que usted diga con doble ciego, con corte y randomizado, como se habla en medicina, que le digan que este es el mejor tratamiento o otro es el mejor tratamiento. Porque, por ejemplo, usted ve revisiones, combinaciones de fármacos para este virus, y obviamente un grupo dice que con este le fue bien, o otro grupo que con el otro le fue bien. Entonces,
Mire usted todos los problemas. Ahí parece un trabajo brasileño, que es un retroviral, o sea, para el virus del SIDA funciona bien, que el otro grupo, 3 grupos de antivirales, que sí los ha tenido el gobierno. Sí los ha tenido porque hay un programa nacional de SIDA. Sí se tienen y sí se están utilizando también cuando los pacientes tienen los criterios para utilizarse. Sí se están utilizando. Yo lo que le puedo decir a la gente es que usen la lógica. Usted entre más sano esté, va a ser menos hipertenso. Si usted come sanamente la dieta mediterránea, que es baja en grasas, no alta en carbohidratos, rica en fruta, rica en vegetales, en pescado. Esa es la dieta ideal, pero usted me dice, doctor, los hondureños, ¿qué comemos? Bueno, imagínense, todo el mundo de Honduras dice, podemos disponer de comer proteína, el huevo. A veces no podemos comer carne, no podemos comer otras, pero le cuento que la dieta del hondureño no es tan buena porque está llena de grasa y carbohidratos. Y entonces más bien eso enferma a la gente, por eso hay tanto síndrome metabólico, tanta obesidad central, tanta dislipidemia, tanta hipertensión. Entonces, yo lo que le digo a la gente es que usted me dice, doctor, ¿puedo tomar vitamina C? Yo creo que no le perjudica. La vitamina C ayuda a los epitelios a ser más fuertes para que no lleguen algunas enfermedades virales como la influenza. Sí sirve, pero recuerde que estamos ahorita en una pandemia que no sabemos exactamente cuál es el comportamiento que va a pasar durante suceda la pandemia y termine la pandemia. Dios primero que termine y se pueda controlar con todas las medidas que se están utilizando. Y la que nos queda lo que nos va a quedar a todos, la conciencia es que entre más nos cuidamos, mejor salud tenemos. Yo, por ejemplo, le cuento, yo no soy hipertenso ni soy diabético, gracias a Dios soy una persona sana, siempre he hecho ejercicio, pero muchas personas que tienen mi edad, que llegan a los 50 o más años, tienen hipertensión, tienen diabetes, tienen obesidad central, tienen dislipidemia, están tomando un montón de fármacos, y otras personas es porque su organismo se enfermó, enfermedades inmunológicas o enfermedades de la colágena. Entonces, el patrón que yo le pueda decir a una persona en este momento que mejore su sistema inmune, por ejemplo, yo le puedo contar, pero no está escrito en ningún libro, no está publicado en un paper serio, que los factores de transferencia que usan los mormones funcionan. Probablemente le da cierta protección al sistema inmunológico, haciéndolo más fuerte. Pero acordémonos que este virus tiene una capacidad especial de enloquecer el sistema inmune. Cuando se deposita en el pulmón, en los alvéolos, en los neumocitos tipo 1 y tipo 2, que tienen muchos receptores AC2, y se choca con el sistema inmunológico, con el polimorfonucleares, con los macrófagos, se libera unas sustancias que su cuerpo las tiene, que se llama interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral y otros factores, que eso genera unas reacciones de shock con su cuerpo que lo vuelven tan agresivo que lesionan sus tejidos y la gente se le pone el pulmón blanco, y entonces es donde usted dice, bueno, y esto, el pulmón se tornó blanco, se dañó y se me enfermó gravemente nuestro organismo por el mismo shock. O sea, eso es lo mismo que les trato de explicar a la gente, que el virus es tan maligno, pero tan maligno, tan severamente agresivo, que en su propio cuerpo causa unas reacciones tan violentas que lo daña. Mire esta imagen que le pongo acá, usted es una tomografía, un patrón típico, cómo comienza y cómo se va empeorando a medida que pasan los días. Entonces, para que la gente entienda, este es un virus tan agresivo que cuando usted llega a este estadio, está en ventilación mecánica. Y si llega a ventilación mecánica, la mortalidad en este momento en los mejores centros es 50%. Sí. Entonces, no debemos de llegar acá. En Honduras tenemos excelentes colegas intensivistas que se dedican a la medicina crítica, manejan estos pacientes, están luchando en todo el país para lidiar con estos pacientes tan graves, que es lo que no queremos llegar. Entonces, nosotros lo que le decimos a la gente es que entre más se cuide, probablemente va a tener su organismo mejor protegido y su sistema inmune más sólido. Entre menos se cuide y se vuelva más frágil, porque es un fumador empedernido, porque tiene una enfermedad pulmonar crónica, porque se hizo hipertenso por el abuso de alcohol, cigarrillo, falta de ejercicio, sedentarismo, porque tiene enfermedad coronaria. Y mire, voy a hablar del corazón. Se ha visto que este virus tiene un tropismo, o sea, una afinidad enorme por los receptores en el corazón, y en el corazón se pueden provocar miocarditis, se inestabilizan las placas ateromatosas, hay más eventos coronarios agudos,
hay más infartos y hay más mortalidad. Entonces, para que vea que esta es una enfermedad tan maligna que causa estragos en diferentes grupos de población, y obviamente estamos haciendo guías todos los días con sociedades de Argentina, de Colombia, de América Latina, los que tenemos más de México, de los que han tenido muchos de estos casos. Y obviamente estamos compartiendo criterios para luchar contra esto. Pero la idea es que cuando el sistema inmune suyo, sus soldados son frágiles, probablemente la severidad de la enfermedad va a ser mayor. Por esa razón, la gente tiene que guardarse y la gente joven no debe de contaminar a las demás personas. Perfecto, gracias doctor. Bueno, realmente es impresionante la forma en cómo la gente se está comunicando y le agradecemos. El buen amigo Humberto Mejía dice, comer bien es comer comida chatarra de Intur. Yo sé que lo está haciendo de una forma irónica. El ingeniero Marvin Fernández Estrada Núñez, buen día licenciado Zelaya, su equipo informativo. Muy buen invitado el doctor Somoza, el cual nos ha informado de manera amplia sobre situaciones que desconocíamos del coronavirus. Muchísimas gracias por su información, doctor Somoza, bendiciones. Sandra Padilla, de Tegucigalpa, bueno, el doctor respondió, ¿cuándo va a terminar esto? Solo Dios realmente sabe, pero sí es muy oportuna la participación del doctor Francisco Somoza en este momento. Vamos a hacer una breve pausa, doctor, probablemente tengamos comunicación con colegas de República Dominicana, en donde ya 98 muertos, 1956 contagios, y algunas respuestas que podría darle, por favor, a mucha gente que se está comunicando siempre también en el 31 82 43 75 y preguntas puntuales que estaría respondiendo el doctor Somoza si competen, por supuesto, a este tema o si así lo estiman ustedes conveniente. Vamos a hacer, doctor, una breve pausa. Regresaremos con ustedes desde San Pedro Sula y algunas participaciones de nuestros amigos televidentes, tanto en el país como fuera de nuestras fronteras, en virtud de que hay muchos hondureños que nos ven en los Estados Unidos, en España, siempre en donde tenemos una audiencia realmente extraordinaria. Aparte de los hondureños que están ahí, dos colegas que tenemos tanto en Madrid como en Barcelona que siempre nos informan. Muchos hondureños, han muerto 8 en total ya en España y más de 30 contagiados con lo del COVID-19. Pausa breve y regresamos con el doctor Francisco Somoza desde San Pedro Sula. Bueno, estamos recibiendo mucha comunicación de la gente satisfecha, contenta con las explicaciones que nos está dando el doctor Francisco Somoza, presidente de la Asociación de Cardiólogos en el país, Nelson Montoya, Carlos Pérez, Félix Padilla desde San Pedro Sula. Felicitaciones, dice al doctor Somoza, muchísimas gracias. Estamos, doctor, queriendo tener la comunicación, vemos ya imágenes, pero nos falta un audio audible con la colega Lady Pérez desde República Dominicana, pero nos pregunta, ¿cómo afecta esto del coronavirus, doctor, una persona que tiene una mala alimentación? Tendría que ver, y bueno, y vamos a manejar también, Nepta, algunos mensajes en el 31 82 43 75 para estar combinando también con el público que nos llama y que quiere hacer consultas en formas puntuales y directas al doctor Somoza. Eso, doctor, ¿la mala alimentación puede afectar esto del coronavirus, sí o no? Sí, por supuesto, los dos extremos malos. Mire, el extremo es la gente que no come bien porque esté muy pobre y se alimenta demasiado de una forma muy raquítica, sin vitaminas, sin nutrientes, sin proteínas, tiene un sistema inmunológico frágil, endeble. O sea, tienen sus soldados, para que la gente entienda, sus glóbulos blancos muy endebles, entonces se vuelve blanco de cualquier enfermedad. Eso está claro, no se defiende bien. Pero también el otro extremo, la gente que come en demasía y que come de mala calidad. Hay gente que come chicharrones, grasa, exceso de carbohidratos y está obeso. Y entonces está malnutrido, está obeso, porque se ha llenado de grasa que no es saludable. Entonces, esas personas que tienen exceso de grasa también liberan un montón de sustancias tóxicas para el cuerpo, que incluye la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y ese montón de receptores ácidos donde se mete el virus, los tiene más activos, y entonces tiene más hipertensión, tiene más arteriosclerosis. O sea, los dos extremos, imagínense cómo es la vida, los dos extremos, el que se alimenta en exceso pero mal, y el que no come bien porque tiene su sistema inmune totalmente deprimido. Entonces, los dos extremos están obviamente afectándose de una manera enorme. Y la gente frágil, la gente que tiene inmunosupresión. Vaya, usted me puede decir, doctor, ¿qué es la gente con inmunosupresión? La gente que toma medicamentos crónicamente para enfermedades inmunológicas.
Ya le dije el número, el grupo de personas, las personas que tienen artritis reumatoidea, que tienen lupus, que tienen vasculitis, que tienen glomerulopatías, que tienen enfermedades en el sistema nervioso central. Entonces, se sabe que todas esas personas que toman medicamentos, le voy a poner un ejemplo, el tocilizumab, es un medicamento que se utiliza para artritis reumatoidea y que actúa sobre la interleucina 6. En este momento se está utilizando para atacar la respuesta inflamatoria que genera el virus, o sea, inhibe la interleucina 6. Un ejemplo de un fármaco. Pero usted ve que los fármacos que se utilizan para el virus, y aquí les tengo una gráfica que se las quiero mostrar, también pueden generar problemas graves en el organismo porque la gente se está automedicando. Hemos tenido esta gráfica acá se la muestro, y le voy a hablar de algo que es la cloroquina. La hidroxicloroquina es mejor que el fosfato de cloroquina, pero también la hidroxicloroquina se utiliza para enfermedades inmunológicas como artritis reumatoidea. Entonces, obviamente que la cloroquina es un medicamento, es muy bueno, se sabe que hay trabajos, hay papers ya franceses, italianos, chinos, americanos, en el cual muestra que la cloroquina no solo actúa en el virus evitando que se introduzca, pero también evita que se libere, dos mecanismos de acción directos sobre el virus. Y también actúa sobre el efecto antiinflamatorio, porque trabaja también la cloroquina sobre la interleucina 6, la 1, la 8 y el factor de necrosis tumoral. Tiene dos efectos benéficos, pero mire lo que puede provocar en el corazón. Puede prolongar este intervalo donde está en azul, que se llama intervalo QT. Y ya ayer tenemos un webinar con la Sociedad Colombiana de Cardiología, y hay muchos reportes ya de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de muerte súbita, y pacientes que se mueren por automedicarse sin control. Entonces, le estoy poniendo gráficas de lo que sucede en el corazón, por lo cual, antes que un paciente se automedique, porque dice, no, yo he tomado para la malaria cloroquina, mire, nosotros somos un pueblo, la verdad que usted ve la cultura nuestra, se ha automedicado la gente en África, en América Latina, por la epidemia de la malaria, usted sabe. Y claro, imagínense que mucha gente no se ha muerto, pero otra gente sí se ha muerto y no se sabe de qué. Y probablemente no se murió ni de la malaria, sino que murió de esto, miren. Sí. Entonces, es una tragedia que la gente comienza a automedicarse y las combinaciones de fármacos son muy delicadas. Hay un reporte australiano que muestra que un producto para los parásitos, la ivermectina, ha funcionado bien en el virus. En el parásito lo que hace, actúa sobre los canales del cloro, paraliza al parásito y lo mata de inanición. El parásito se muere de inanición. Aquí se usa mucho en Honduras. Sí. Pero le estoy hablando de reportes, no son estudios a doble ciego, con corte randomizado y combinaciones de todos estos fármacos. Entonces, estoy tratando de hablarle a la gente, de educarla, para que no cometa el error de que comience a estarse automedicando y que comience a tratarse de manera indiscriminada. Por eso tiene que buscar un médico. Doctor, tiene que ser un médico. Perdón, ya tenemos a Lady Pérez, pero yo quiero hacerle así rápidamente una pregunta antes de estar con la colega de República Dominicana para interactuar. Y con todo respeto, mire, son explicaciones extraordinarias. Y siempre desde que lo escuché, la semana pasada dije, este es el hombre que tiene que hacernos, pero tenemos, como dicen ya un poquito el tiempo limitado. Le pregunto aquí, doctor, los que pasamos los 50 años, que estamos rondando ya los 60, y esta es una pregunta personal, y que nos gustan las fritangas, las tajadas, carne asada, chorizo, todos ese tipo de comidas chatarra, en honor a la verdad. Bueno, yo no como en la calle, muchísimo menos esas comidas de franquicias, jamás, no me gusta. Pero sí, debo de admitirlo, la carne asada, las tajadas y esa onda. ¿Qué debemos de hacer? O sea, ¿cuál es el consejo? En este caso es una pregunta, perdone, no de la gente que nos está llamando, sino que es una pregunta mía, porque estoy cerca de los 60 y me fascina todavía comer ese tipo de alimentación. Bueno, ahí es el contrabalance. Ese es parte de la dieta del hondureño, son platos típicos hondureños, el plato típico hondureño, comer frijolitos, tajadas, carne asada, siempre y cuando no lo haga todos los días. Pero usted tiene la ventaja que a usted le gusta hacer ejercicio, usted no es obeso. Usted probablemente, y si la gente llega, yo también ando como usted, pero si usted llega a esta edad que tenemos nosotros y usted no tiene hipertensión, usted no tiene diabetes, usted no tiene arteriosclerosis, usted tiene colesterol bien controlado, usted no tiene hígado graso, se me olvidaba decir a la gente eso. En Honduras tenemos mucha gente con hígado graso, y en el grupo chino se encontró que la gente con hepatopatías, o sea, con enfermedad en el hígado por hígado graso,
por alcoholismo o por cirrosis, también es un grupo frágil. El grupo renal también, que ya lo mencioné, y el grupo también de gente con problemas de neumopatías. Entonces, yo lo que le digo a la gente que si usted es una persona que come de vez en cuando ese tipo de comida típica, a todos nos gusta, somos hondureños. Pero si usted lo hace de vez en cuando y no lo hace todos los días, y si usted se cuida, hace ejercicio y mantiene su presión bien, su control de lípidos bien, su azúcar bien, probablemente usted no es una persona tan frágil. Yo le hablo claro, puntual. Sí. En este primer reporte de New England Journal of Medicine de los chinos, que se hizo este año precisamente, con los primeros casos, el reporte típico, 67% de los pacientes tenían hipertensión arterial. O sea, ese grupo que se contagió de coronavirus. Sí. Y de ahí vienen toda la cascada de todos los grupos de los pacientes que ya le mencioné. Entonces, yo pienso que depende de la calidad, porque usted me dice, doctor, fíjese que me comí un chicharrón el sábado, y ¿hace cuánto se había comido un chicharrón? No, hace 2 meses. Probablemente no le va a hacer daño. Si usted hace ejercicio, si usted es una persona que está conservando sus controles médicos. El problema es la gente que indiscriminadamente, yo le voy a contar una anécdota de un paciente, y esto es algo científico, un muchacho joven, atleta, pero tenía un problema. El sábado se tomaba 24 cervezas y comía 2 libras de chicharrones con frijoles y mantequilla, crema y frijolitos. Y se imagina comiendo esa cantidad de comida, y lo hacía todos los sábados. Nosotros lo intervenimos del corazón, ese paciente duró exactamente 5 años. Él no quiso cambiar sus hábitos y murió súbitamente, le dio otro infarto y se murió. Ese es un ejemplo típico, que de nada sirve que usted sea un atleta si el sábado usted se va a desjuiciar y va a decir, bueno, como yo corrí 5 días a la semana, el sábado me voy a comer 2 libras de chicharrones, media libra de mantequilla crema, 4 baleadas o 4 pupusas. Eso no sirve, eso no es una dieta adecuada, aunque usted sea atleta. Nosotros operamos gente del corazón delgadito y se mueren, le cuento, porque hay gente que tiene problemas genéticos, se llaman dislipidemas familiares, o tienen alteraciones en los vasos del corazón, disecciones en las arterias del corazón, y a veces llegan tarde con nosotros y eso genera mortalidad, desgraciadamente, la gente se muere. Sí. La gente entonces tiene que entender que el hecho de tener susceptibilidades por este virus, exactamente por la razón que le explico, es un marcador que lo ha hecho este virus muy agresivo y muy maligno. Tiene afinidad por esos receptores AC2 en nuestro cuerpo, específicamente en el pulmón, en el corazón, en el riñón, en el aparato digestivo. Doctor, estamos con... Ha rectificado. La misma Organización Mundial de la Salud ayer reconoció, la OPS, que había sido un error, y es usarla, las mascarillas convencionales, las mascarillas normales. El uso de gel, el uso de sustancias con cloro, eso es hipocloritos. Usarlo, tiene que usarse en todos lados donde eso se tenga, porque me dicen, no tengo hiel, pero sí puedes preparar cloro con agua, 20% y 80% de agua. Entonces haces una solución de hipoclorito que funciona bien contra el virus por la capa grasosa que tiene. La utilización de jabón y el lavado continuo es fundamental. La utilización de barreras para el personal biomédico debe ser supremamente estricto. Si un médico le toca o al personal de enfermería usar este tipo de máscaras, mire, que dan una protección 99%, debe de usarse lentes cuando la gente tiene riesgo de tener contacto con personas que tienen secreciones o está en aerosol. El problema es que este virus se aerosoliza y entonces queda flotando por un tiempo, 8 o 12 minutos, y entonces en ese momento, mientras las partículas van cayendo, porque es un virus pesado, puede contaminar y se deposita en diferentes estructuras metálicas, de diferente material. Y entonces es el peligro, por lo cual el uso de aerosoles desinfectantes con hipoclorito, el uso de alcohol, el uso de gel, el uso de jabón, jabón normal con líquido, y desinfección fumigación de las zonas donde están quirófanos, emergencias, salas de operaciones, salas de cateterismo, del personal de la salud y el equipo de protección personal, el EPP, debe ser extremadamente riguroso y obviamente eliminación de todo eso. El personal de la salud nosotros recomendamos que debe de desvestirse al entrar a su casa. En la puerta de su casa debe quitarse su ropa, debe quitarse sus zapatos, debe quitarse toda su ropa con el objeto de poderla depositar en un recipiente con jabón y agua y de esa manera disminuir el riesgo de contaminar a las familias. Ese es para el personal que se expone, o la gente que anda en la calle, vendiendo, repartiendo, etcétera. Entonces, la idea es que volvemos rigurosos, tanto para la población, y el alejamiento social es fundamental.
Le voy a decir algo a usted que vive en República Dominicana. Yo conozco a República Dominicana, he ido muchas veces, hemos dado conferencias también con los colegas de allá, tenemos una buena relación. Yo le puedo decir algo, ustedes tienen mucho turismo y la gente es muy sociable, la gente va a las playas, pero en este momento toca el alejamiento total. Yo le digo a la gente paro total. Y para mi país también, el paro total es necesario porque nosotros estamos ya en la cuarta etapa, que podemos tener un vértice, una curva ascendente que tenemos que tratar de aplanarla de contagios. Sí. Entonces, yo creo que imagínese usted que hay países que se recomienda el toque, la cuarentena hasta el 27 de abril, se prolonga más. Claro que ese es un desastre económico, es un debacle económico. La gente experta en esto debe de asesorar a los gobiernos de cómo mejorar y cómo paliar la situación económica. Pero es necesario porque el problema es que si nosotros no nos cuidamos y si la pandemia no se controla, llegaremos mes a mes más casos, más contagios y no va a haber punto de retorno para ningún país. Entonces estamos en una situación muy delicada, que lo que conviene es ceñirse a los lineamientos científicos, médicos, y es que como si el virus ya sabemos que es extremadamente contagioso, el alejamiento social toca hacerlo, la protección de la gente común y la gente que trabaja en salud debe ser rigurosamente estricto para de esa manera disminuir la posibilidad de contaminarse. Y la gente que trabaja en lugares públicos, supermercados, bancos, debe tener también iguales medidas de bioseguridad y la gente debe de cuidarse y usar las soluciones que no son tan costosas, como son las soluciones con alcohol, al 70%, las soluciones con hipocloritos, porque hasta el hiel se ha escaseado, entonces a veces no se consigue hielo o la gente no lo puede comprar. Bueno, esas son las recomendaciones generales. Gracias, doctor. Lady, porque tenemos también ya colegas de Costa Rica. Vamos a hacer un enlace. Lady, le agradecemos muchísimo este enlace, definitivamente preocupados por lo que está ocurriendo. Incluso no sé si saben de una donación de 26,000 pruebas rápidas para detectar COVID que llegaban hoy temprano por la mañana en un avión de la Fuerza Aérea Nuestra que se habían comprado, donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica a Corea. ¿Ustedes tenían conocimiento realmente de ello? Sí, justamente, Jorge, ayer ya se recibieron aquí en el país esas pruebas que estarán entonces distribuyéndose en diferentes hospitales, pero además de esto, los laboratorios que están autorizados por el Ministerio de Salud Pública para que realicen las distintas pruebas para el COVID-19, es decir, que sí, en lo adelante se estarán entonces ya distribuyendo esas pruebas y lo importante es que ya están aquí en territorio nacional. Lady, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, saludos. A ustedes, nosotros agradecemos siempre la fineza cuando les solicitamos apoyo en este plan informativo, pues siempre contamos con la deferencia tanto de el gerente de prensa como de ustedes que son explícitos en este caso para apoyarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Lady Pérez, colega desde República Dominicana que nos ha acompañado. Vamos a enlazarnos con Costa Rica. Doctor, mucha gente comunicándose con nosotros. Ramón Alberto Sosa Alvarado, excelente participación del doctor. Trini Padilla desde la zona sur, bendiciones de lo alto. Mucha gente que está conectada en este momento. Quisiéramos, obviamente, continuar haciéndoles interrogantes en relación a esto de la alimentación, porque es fundamental, es importante que sigamos las recomendaciones también en que si no hay, y yo lo escucho a usted, si no tiene nada tan urgente que salir a hacer, quédese en su casa, independientemente de que el número le favorezca del final de su tarjeta de identidad. Y otro detalle también es que la gente encerrada, bueno, como nunca había ocurrido, pues uno se desespera. Si nos desesperamos, lo que usted, estoy seguro que hacen una excelente labor y que se están arriesgando, nosotros que venimos acá a trabajar mañana, mediodía y noche, pero que cuando regresamos siempre a la casa, y aunque nos gusta estar ahí, pero hoy con los nietos, con los hijos, con las nueras, uno se siente wow, y no puedo salir solo al trabajo y regresar. Y yo ya me imagino, doctor, esa gente que tiene que estar permanentemente, que no hay oportunidad de salida. Entonces, pero hagamos un sacrificio. No sé, es lo que siento, usted que conoce muchísimo más y las recomendaciones técnicas en que la gente no debe de salir estos días.
Ah, bueno, ok, perfecto. Estamos tratando de recuperar porque solo tenemos la imagen del doctor en este momento. Vamos a recuperar la comunicación porque también, bueno, comprenderán ustedes, no es fácil para nuestro equipo técnico. Cuando digo no es fácil es porque están trabajando Dominicana, estamos con Costa Rica, íbamos a hacer enlaces con Nicaragua y con todo siempre esto. Y entonces, obviamente, San Pedro Sula, en donde está el doctor Somoza en este momento, ¿ya está el doctor? Bueno, correcto, decía doctor, el llamado reiterativo de su persona en el sentido de que la gente se quede en casa si no tiene algo tan urgente que salir a hacer en este momento a la calle. Definitivamente. Y algo importante también que queremos decir a la población, porque he escuchado cómo las pruebas, en relación a las pruebas, no es fácil montar un laboratorio de virología. Eso es importante que la población sepa y no se vuelva tan crítica, a veces creo que demasiado crítica, sobre todo un tema que la gente no conoce. Montar un laboratorio de virología es muy difícil. Y hacer las pruebas, las PCR, TR, que es una prueba específica para el virus, que es altamente sensible, altamente específica, se realiza en 3-4 horas por personal altamente calificado. No crean que ustedes que es algo sencillo. Por eso es que hasta ahora se está implementando el segundo laboratorio de virología en la costa norte, que yo creo que se está haciendo bien porque es correcto, esta es una zona de pandemia grande. Y la otra cosa es que las pruebas rápidas no son tan sensibles ni tan específicas, pero sí le dan un dato bueno cuando la gente ha tenido síntomas, ya lleva 5 o 7 días de incubación, ya incubó el virus, porque detecta antígenos y detecta anticuerpos si se hace en sangre. Se puede hacer en sangre y se hacen las pruebas nasofaringias. En las pruebas nasofaringias sí se pueden hacer cualquier personal, no necesita ser un personal tan calificado. Hasta en la casa se pueden hacer esas pruebas, las pruebas rápidas que se han usado en Corea y en otros países. Sí. Es más fácil hacerlo y es más o menos la técnica que se utiliza para las pruebas de embarazo, de cromatografía en papel. Es más sencillo hacerlo y detección de anticuerpos en la sangre, que es más sencillo hacerlo, y eso le da un parámetro epidemiológico y le sirve para detectar casos, que si es positivo, esa gente se aísla, se pone en cuarentena, y la intención de los epidemiólogos y los infectólogos de aislamiento entonces se debe hacer riguroso cuando salen positivos. Ahora, si usted tiene la prueba específica desde el inicio, si es positivo usted y se contaminó, la va a tener positivo, porque es altamente sensible, altamente específica y es costosa. La gente tiene que entender que casi nadie estaba preparado para una pandemia de estas y no somos un país rico, entonces toca unir esfuerzos. Yo creo que le digo a toda la población, al gobierno, a la empresa privada, a los gremios profesionales, a toda la población, a los obreros, que es el momento de unirnos. Tenemos que unirnos en un unísono sólido para poder hacer frente a esta pandemia tan maligna. Y tenemos que unirnos, y insisto, a la gente menos privilegiada, a la gente que no tiene acceso a tener puestos, empleos y recibir salarios como muchas personas lo tienen o lo tenemos. Esa gente tenemos que ayudarle, tenemos que buscar la forma que la ayuda del gobierno llegue a la gente menos privilegiada, a la gente que no tiene empleo formal, a la gente subempleada, la gente que si no vende ese día su canasta de tortillas no va a comer. Esa gente tenemos que ayudarle y tenemos que ser sólidos con esas personas. Los alimentos tenemos que dárselos, las donaciones de todos los grupos de alimentos que producen alimentos, buscar cómo lleguen a la gente que tiene menos acceso a esos recursos. De esta crisis lo más importante es la solidaridad con que enfrentemos y con la responsabilidad que enfrentemos. Nosotros, los médicos que somos los que estamos a la vanguardia de esto, estamos luchando en los 4 puntos cardinales, que estamos enfrentando a esta pandemia terrible, igual a las autoridades gubernamentales, tienen que escucharnos, tienen que tratar de tener convergencia para que se pueda hacer las cosas bien. Liberar la salida de personas todavía en Honduras creo que no es conveniente. Tendríamos que hacer mínimo paro total esta semana y la otra, paro total. ¿Por qué razón? Porque viene el pico que probablemente puede llegar a más de 1.300 según los epidemiólogos de nuestro país, según los análisis de los grupos que se encargan a la epidemiología clínica. Puede haber un pico, un repunte de casos, porque tenemos un problema en Honduras, los subregistros. Los subregistros son gente que tiene síntomas leves y que probablemente no se está dando cuenta que ya fue contaminado y se va a su casa, que probablemente es una parte de la población, pero no solo en Honduras, ha pasado en todo el mundo, según los reportes que tenemos. Y esa gente soslaya
que tuvo contacto con el virus, pero son altamente contagiosos. Y ese es el pico que estamos esperando. Entonces, diferente a la gente que tuvo síntomas, los que tuvo síntomas moderados, que fueron ya sometidos a tratamiento y que se le dio tratamiento y que se ha aislado, que no necesita hospitalizaciones. Y entonces esas personas se aíslan automáticamente con su familia, se ponen en cuarentena. Pero el virus tan malo es que tiene un comportamiento errático. Mire, ¿por qué tan delicado esto? Puede ser que usted tuvo el virus leve, no desarrolló muchos síntomas, usted lo soslayó, ni siquiera se hizo un examen, y usted cree, bueno, según la literatura de los RNA, este virus le da inmunidad. Mentiras. Todavía no se sabe exactamente el comportamiento, porque fíjese que hay gente que ha tenido síntomas leves o no tuvo síntomas, pero sí se contaminó, sí se contagió porque estuvo en contacto y le hicieron exámenes. Sí. Pero después de 14 días puede seguir contaminando. O sea, se imagina, sería la segunda cuarentena que tenía que cumplir un paciente con síntomas leves o moderados que fue tratado, o una persona que nunca tuvo síntomas y que cree que está sano, pero sí estuvo expuesto al virus por X o Y razón, por andar en la calle, por andar expuesto, por andar en discotecas, por andar en playas, por andar en su mercado sin necesidad, se contaminó en un banco sin necesidad y se contaminó con alguien. Y entonces puede contagiar a las personas. Entonces, ese es el peligro que tenemos y es lo que los epidemiólogos están esperando. Sí. Un repunte, o sea, un alza, un pico alto que puede llegar a 1.300 y pico en Honduras, que sería grave, porque entonces son puntos de no retorno. Se cree, los epidemiólogos dicen que llegar a 1.000 casos confirmados de coronavirus es un punto de no retorno y va a ser después todo de una manera vertiginosa que se va a contaminar a la gente. Y eso puede hacer un debacle económico. Ojo con esto. Las personas de la empresa privada, las personas de maquiladores, las empresas, el gobierno, deben comprender que de pronto poner a la gente precozmente a trabajar, aunque digan que van a usar todas las medidas de bioseguridad, puede ser altamente peligroso. Hay personas que ni siquiera saben utilizar bien su máscara, tocan superficies y tocan las máscaras, se están recontaminando. Hay gente que no sabe usar los guantes, por ejemplo, estos materiales, sus guantes no saben usarlos, no saben en qué caso se debe de usar. Y hay personas que ni siquiera tienen acceso a un gel. Entonces, estamos hablando de algo bien delicado que debemos de tomarlo con mucha seriedad, y el gobierno debe analizar las recomendaciones de los epidemiólogos, que son los expertos y son los que saben cuál es lo esperado y cuál es el comportamiento estadístico en una pandemia. Ellos tienen un buen entrenamiento en esto, así como nosotros trabajamos en la parte médica, en la parte científica, en la parte de lo que es prevención y tratamiento también. Bien, doctor, si nos aguanta, sé que hemos abusado de su tiempo, pero tenemos Costa Rica también, Alonso Solís, y quisiera que hubiese una comunicación también con él, por favor, pero vamos a cumplir una pausa. Escuchaban a nuestros compañeros, vamos a una breve pausa, las disculpas también a Ale, Evelyn, nos hemos extendido, pero yo creo que, miren, la participación de la gente, Armando Casco, Jorge Martínez, Maribel Santos, dice que buena bendición a todos, quédense en casa, es lo mejor, los consejos que se está dando por parte del doctor en este instante, muy buen programa, y sí estoy convencido que es una excelente participación y recomendaciones que nos está dando en este momento el doctor Francisco Somoza. Así de Costa Rica, tanto como visitas, como realizando procedimientos, invitados y como dando conferencias también, y escuchando conferencias, y admiramos a Costa Rica. Tengo varios compañeros, tuve varios subalternos que fueron aquí en Cachayo de Colombia, tuve la oportunidad de conocerlos, y en Estados Unidos también, y la verdad es que Costa Rica tiene un modelo médico sólido. Yo creo que es el mejor sistema de salud que tiene Centroamérica, tiene un modelo único de salud, ustedes saben que tiene un sistema unitario, y entonces eso usted ve la respuesta, 400 y pico de casos y 2 muertos, y entonces yo creo que tenemos que ser nobles y reconocerlo, a sabiendas de que nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos, y obviamente que, como yo le he dicho a todo el mundo, los países adoptan sus políticas según las recomendaciones de sus epidemiólogos. Probablemente el comportamiento de Costa Rica, me acuerdo que Costa Rica tiene menos de la mitad de la población que tiene Honduras, eso también es un punto ventajoso de un país. Y miren, Honduras, creo que en Olancho todavía no se reportan casos de coronavirus, en las Islas de la Bahía no se reportan casos de coronavirus, en el departamento de Intibucá creo que tampoco hay coronavirus, o sea, el Paraíso tampoco creo que tiene coronavirus, creo que no tiene el Paraíso todavía, no tiene reportados. O sea, hay varios departamentos de Honduras que no tienen coronavirus. Copán creo que tenía 1 caso y están bien celosos la gente de Copán no permitiendo entrar a la gente, creo que Cotepeque no tiene. Entonces,
¿Esto qué significa? Que la gente se está cuidando. En los pueblos hay algo bueno, los alcaldes conocen bien todos sus caseríos, conocen todos sus municipios bien, y entonces los alcaldes con las autoridades de salud pueden hacer unos cercos epidemiológicos, se llama así, cercos epidemiológicos sólidos, como el que está haciendo el alcalde de Villanueva, nuestro amigo Walter Perdomo, que le ha tocado hacer cercos estrictos para que la gente no entre y salga de Villanueva, dado que es una ciudad en la cual que convergen muchas personas que salen y entran a trabajar, a negocios, etcétera. Entonces son de alto riesgo epidemiológico, lo mismo San Pedro Sula. A San Pedro Sula converge mucha gente, acuérdese que pasó el problema de los vuelos internacionales, mucha gente vino de fuera y infectó a gente acá. Y entonces, por eso las medidas epidemiológicas deben de ser no medias, radicales. Y yo le digo al gobierno, si nosotros no queremos llegar a ese pico de 1.300 y pico de casos que han pronosticado los epidemiólogos, tiene que haber paro total. Toca hacerlo. Es grande la empresa privada, obviamente todo el mundo se preocupa, dejamos de ganar. Nosotros somos empresa privada también, dejamos de ganar, dejamos de producir. Pero toca hacerlo porque tenemos que salvaguardar la vida de nuestros compatriotas. Y esto es un sacrificio enorme que hay que hacer. Hay que reingeniarse, hay que tener una reingeniería, ingeniarse las estrategias para que el país no se paralice totalmente. Es donde por eso le digo a todo el mundo, tiene que converger el gobierno, la empresa privada, los productores, los maquiladores, los profesionales, los gremios, los obreros, etcétera, para que en un haz de voluntades se conjunten ideas sólidas para mejorar la salud de las personas. Sí. Una recomendación final a las personas: no se automediquen y no se modifiquen sus tratamientos. El tratamiento que su médico le ha indicado, sígalo, no lo modifique. Este virus es muy maligno, afecta mucho el aparato cardiovascular, es altamente protrombótico. ¿Qué significa? Que si usted, por ejemplo, está tomando un anticoagulante, no lo suspenda, porque este virus, uno de los marcadores y predictores de mortalidad es un examen que se llama dímero D, que se eleva muchísimo y es un predictor de mortalidad. La gente que tiene este virus tiene muchas trombosis y es por eso que este virus es tan malo que la gente no debe ni automedicarse ni quitarse tratamientos o ponerse tratamientos sin la prescripción de un doctor. Sí. Como no se puede salir, mantenga el tratamiento que su médico le dio, no haga cosas que no debe de hacer, mantenga la distancia, sea respetuoso, cuide la vida humana de todas las personas, de su familia, de sus congéneres, de la gente en la calle, no escupa, no estornude enfrente de la gente, use mascarillas, protéjase, vaya al supermercado con mascarilla, a las pulperías, la gente que atiende también, usar el hipoclorito, el alcohol, los geles, jabón, no entrar con la ropa que estuvo en la calle a la casa, no contamine a las personas, no exponga a los niños, que a pesar de que no son un grupo culprit, blanco, como decimos los médicos, pero no exponga a nadie porque la posibilidad de que la gente se contagie es alta. Bien, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días, el doctor Francisco Somoza, presidente de la Asociación de Cardiólogos, que nos ha acompañado esta mañana aquí en Hola Honduras. Costa Rica, despedimos también a Alonso Solís. Estas recomendaciones últimas que ha dado el doctor en términos genéricos que aplican para el mundo entero sin ninguna duda. Alonso, muchísimas gracias y lo dejamos también para que se despida, por favor. Con todo gusto, por supuesto, aquí vamos a estar pendientes y de lo que necesiten. Que pasen bien. Un abrazo fuerte y muchas gracias, Alonso. Tenga un buen día. Alonso Solís, también colega nuestro del grupo de Red de Albavisión, que nos ha aportado estos datos, ratificando 483 casos positivos de coronavirus, 2 muertos en Costa Rica y las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Carlos Alvarado. Una vez más, al doctor